1945, un joven agricultor egipcio descubrió unos recipientes de arcilla en el interior de una cueva, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, Egipto. Dentro de esas vasijas de arcilla había 13 códices encuadernados en cuero, que contenían 52 textos, en su mayoría gnósticos. Estos textos fueron traducidos y están entre los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología y la filosofía. Por primera vez, los antiguos gnósticos revelaron sus conocimientos sin la interferencia de algún papa o monarca. Lo que se descubrió fue una visión de la realidad muy diferente a la mostrada por las tres principales religiones occidentales. Los textos gnósticos son una colección de libros hallados en Nag Hammadi, en 1945, que representan los escritos de los primeros cristianos. De hecho, los textos gnósticos fueron escritos por los discípulos de Jesús, a quienes se les apareció después de su resurrección, y revelaron instrucciones y fórmulas para viajar a la vida eterna. Por lo tanto, estos textos son considerados las enseñanzas ocultas de Jesús. Gnosis es una palabra griega, que significa conocimiento. Los gnósticos creen que todos nosotros teníamos una chispa divina, la cual se manifestaba en nuestro cuerpo físico como un vehículo para la exploración de este reino. Pero al final nuestra chispa divina quedó atrapada en este reino, y la única manera de escapar de la vida en la tierra era alcanzando el conocimiento, la iluminación, o la gnosis. El gnosticismo es la autorrealización o iluminación de nuestra chispa divina. Los textos de Nag Hammadi son cruciales para entender el inicio del cristianismo, es decir, la verdadera forma del cristianismo. Muchos fueron escritos entre 200 y 400 años después de Cristo, antes del cristianismo y la codificación del Nuevo Testamento. Así que, en realidad es una historia o enfoque distinto sobre el cristianismo, y lo más importante es que son las enseñanzas de Jesús vivo, reencarnado o resucitado. El cristianismo tradicional, el Nuevo Testamento, se centra en lo que Jesús dijo cuando estaba en un cuerpo terrenal. Estos textos son la enseñanza de Jesús en su cuerpo celestial al cual regresó luego de su resurrección, para ayudar a los gnósticos y guiarlos al más allá, y navegar por los reinos de la vida eterna, el reino de los cielos. Ya que los textos de los gnósticos contienen las enseñanzas del Jesús viviente, eran una amenaza para el cristianismo tradicional. Es por eso que son atacados por cristianos ortodoxos o tradicionales. Hubo un interesante movimiento, que ocurrió aproximadamente entre el año 600 a.C. y los primeros años después de Cristo, casi 1000 años, cuando de pronto surgieron un montón de teorías filosóficas, como algunas de las planteadas por Platón, y más tarde, los gnósticos llegaron y adoptaron algunas de esas teorías. En la India sucedió algo similar. A menudo comenzaban como una filosofía, como el budismo, cuando Buda dijo que los dioses no eran la mayor fuerza aquí. Estas teorías generalmente buscan ayudar a la gente a evadir el proceso de reencarnación. Por ejemplo, algunos filósofos griegos que siguieron a Platón dijeron lo mismo. El proceso de reencarnación, según las viejas historias de la creación, era necesario para crear una raza de esclavos. Básicamente había que mantener un alma en el cuerpo humano, mantenerla atrapada allí, o al menos regresar, si se quería que la raza esclava siguiera adelante. De eso habla una de las primeras historias de la creación. Cuando fuimos modificados genéticamente tenían que ponernos un alma, tenían que poner una conciencia en esos cuerpos para que funcionaran. Pero, ¿y si la conciencia nos dice, estoy harto, preferiría ser otra cosa? No quiero volver y ser de nuevo un esclavo en estos estúpidos planes de construcción, o morir de hambre y todo eso, o ser atacado por estos alienígenas. Así que básicamente se tuvo que iniciar un proceso de reencarnación involuntaria. Y estas teorías filosóficas comenzaron a decirnos: tienes que evitarlo, no es saludable. Esto fue bastante revolucionario. Y no necesariamente se tienen que evitar, es solo tener la opción de elegir si se quiere o no. Ahora mismo, hay todo un proceso de influencia alrededor del estudio de experiencias cercanas a la muerte, o también los estudios de vidas intermedias que afirman que hay un poderoso sistema de persuasión, que hacen que los humanos regresen. Los manuscritos del Mar Muerto son libros escritos por los místicos judíos, que se llamaban a sí mismos, los esenios. Estos eran individuos que afirmaban que estaban viviendo con ángeles,
y que habían recibido enseñanzas sobre la transformación en seres celestiales. Sus textos fueron escondidos cuando Roma invadió Palestina en el año 70 después de Cristo. Los escondieron en cuevas. Fueron hallados furtivamente en 1947 y causaron gran sensación en todo el mundo al ser descubiertos. Son esencialmente de naturaleza gnóstica, porque los mismos esenios eran gnósticos. Estaban interesados en la autorrealización y la perfección del cuerpo humano, la transformación del cuerpo en una forma celestial o ente de luz. Los manuscritos del Mar Muerto no eran gnósticos como los de la biblioteca de Nag Hammadi, pero su núcleo es de naturaleza gnóstica. Cuando leemos los manuscritos del Mar Muerto, queda muy claro que los esenios, estos místicos judíos y gnósticos, estaban teniendo encuentros cercanos del primer, segundo, tercer y cuarto tipo. Dijeron que estaban viendo ángeles. Estaban viendo cosas en el cielo. Se abrían portales en el cielo. Pero más allá de eso, también tuvieron encuentros cercanos del quinto, sexto, séptimo y hasta octavo tipo. Un encuentro cercano del octavo tipo es la transformación en un ser celestial. Los manuscritos describían claramente a los humanos siendo capturados, posiblemente abducidos, como diríamos en una conversación moderna, pero no lo consideraban una abducción. Son llevados al reino celestial y transformados en seres extraterrestres o entes celestiales por los ángeles, que a su vez eran extraterrestres. Por lo tanto, los manuscritos del Mar Muerto son un primer momento de revelación. Eso es justo lo que son. Cuando fueron descubiertos en 1947, hubo un evento paralelo, el accidente de Roswell, en el cual por primera vez en la historia moderna, tras el avistamiento de Kenneth Arnold, de un escuadrón de discos voladores, la conciencia colectiva comenzó a considerar realmente la posibilidad de visitantes alienígenas, posterior a este accidente. Así que es una convergencia muy significativa, la sincronía entre los manuscritos que emergen de la Tierra, al mismo tiempo que un disco celestial se estrella en Roswell. Ahora tenemos esta mezcla de información, es decir, ¿cómo se relacionan ambos temas? Es posible que algunas entidades descritas en los textos gnósticos, como los arcontes, por ejemplo, coincidan con las supuestas entidades que se encontraron en el platillo que se estrelló en Roswell. Cuando los esenios hablan de tratar con alienígenas, ¿son ángeles o es algún tipo de raza celeste o extraterrestre? Son preguntas muy importantes. Ellen Wambach realizó una encuesta interesante en la que interrogó a miles de sujetos de regresión hipnótica, y les sugirió: ¿querías volver después de la vida intermedia? ¿Querías volver a la Tierra? 2/3 decían que no querían regresar. Es igual con las experiencias cerca de la muerte. El Dr. Long ha señalado que antes de que se vayan, e incluso cuando van a volver, dicen: no quiero regresar. Eso demuestra que hay un problema con este proceso. Se contrasta los estudios y la información sobre la reticencia de quienes tienen estas experiencias, y su renuencia a volver a la Tierra, para demostrar por qué estas teorías habrían surgido, como con el budismo, porque no deberíamos tener que volver. Pero luego, los estudios modernos muestran este poderoso proceso de persuasión, para lograr que la gente regrese como si tuvieran una misión, o tuvieran algo que aprender. Entonces la gente decide volver. Pero la vida humana puede ser buena. Si las condiciones mejoran, la vida humana puede ser divertida. Ahora mismo hay mucha evidencia, en los estudios de experiencias cercanas a la muerte, y vidas intermedias o sobre la reencarnación. Es un trabajo de gran calidad realizado por profesionales. Es inevitable concluir que efectivamente la conciencia está separada del cuerpo y que el cuerpo depende de esa conciencia. Le llaman espíritu o alma. Los antiguos griegos desarrollaron una teoría filosófica que decía que el cuerpo se volvió una prisión para el alma. Esta sería entonces la idea gnóstica, derivada de las teorías griegas y que se hizo muy popular, incluso entre los primeros cristianos. No tienen que ser una prisión para el alma. Es solo la forma en que fue manipulada en esta amnesia de vidas intermedias en la que olvidamos, en la que ya no podemos recordar que somos, de hecho, una conciencia que tiene una larga continuidad. Entonces, esta vez podría ser una prisión. Pero si empezamos a recordar,
Si nos damos cuenta de esto, podría ser solo un patio de juegos. Sería un patio de juegos para el alma, donde podemos usar nuestros cuerpos y tener todo tipo de experiencias. Así que, depende de lo que hagamos con nuestra experiencia terrenal, la consideramos una prisión o un juguete con el que podamos jugar. Los textos de Nag Hammadi son muy convincentes. Primero, que estuvieron allí por tanto tiempo. Se estima que tal vez desde 400 a.C., y su información se remonta más atrás. Y segundo, que no podrían haber sido manipulados como otros textos religiosos, que han estado a la intemperie, y podrían haber sido alterados. Porque los textos bíblicos obviamente han sido alterados drásticamente. Y lo que es convincente, es el hecho de que podamos leer lo que realmente dijeron, en lugar de una versión manipuladora. Así que los textos de Nag Hammadi era más bien una confirmación, otra pieza esencial en el rompecabezas de la relación de la información entre lo antiguo y lo moderno. ¿Y de qué nos hablan? Nos hablan de una fuerza a la que llamaban los arcontes. Le decían los sin forma, porque carecen de una en su estado original. Esta fuerza arcóntica es como un virus de computadora. Es un estado de conciencia realmente distorsionado y cuando se manifieste de alguna manera en la humanidad, los llamamos psicópatas. Es un estado de conciencia profundamente extremo más allá de lo psicótico. Los textos describen como esta conciencia, a la que algunos llaman, entre otros nombres, el demiurgo, o el gobernante, creó una realidad falsa mediante la fabricación de una mala copia del original. Entonces vamos ahora a la antigua correlación de modelos, porque lo que ellos escribían en su propio lenguaje, y en su propio simbolismo desde hace mucho tiempo, según hemos percibido la ilusión del tiempo, es de hecho, la creación de la simulación. Desde una perspectiva, Dios y los gnósticos fueron responsables de estos textos y del sistema de creencias gnósticas, describe la manifestación de esta fuerza, como el gran arconte, o demiurgo. Cuando los esenios escribían los manuscritos sabían que esa información era muy valiosa para la humanidad. Fueron perseguidos por Roma. Representaban una amenaza directa a la estructura de poder de esa época. Cuando se hallaron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, también representaron una amenaza directa para las estructuras de poder existentes. El gobierno de Estados Unidos y las estructuras religiosas asociadas al cristianismo, porque cuestionaban duramente los orígenes del cristianismo. ¿Era Jesús un esenio? ¿Lo era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue iniciado por Jesús, lo preparó mediante el bautismo. ¿Lo estaba conectando de alguna manera con una raza extraterrestre? De pronto el cristianismo suena como si fuera una religión alienígena, o alguna religión traída a la Tierra, promovida por extraterrestres. Eso es una amenaza directa para los poderes que existen, y esa es una de las razones por la que los textos fueron escondidos durante las 3 o 4 décadas. Los informes iniciales revelaron lo que contenían los manuscritos, pero los estudiosos realizaron estudios de muchos de ellos durante décadas. La razón son sus constantes referencias a seres extraterrestres, portales, reinos y ciudades celestiales. Todo tipo de entidades de otros mundos que se describen en los manuscritos, y cómo estos seres enseñan a los esenios y vivían con ellos. Según los gnósticos, la diosa Sofía dejó su hogar en el centro de la galaxia, porque quería crear un mundo lleno de posibilidades ilimitadas. Construyó ese mundo en la Tierra, creando todas las formas de vida que han existido. Su creación fue increíble. La cantidad de formas de vida que creó era completamente diferente a lo que se había intentado antes. En el gnosticismo, Sofía es considerada la contraparte femenina del Creador. También es una renegada, porque se alejó del reino celestial llamado el pleroma, cruzó lo que se percibía como un límite prohibido entre el reino material y el inmaterial, participó en la creación del reino material en que vivimos. La palabra pleroma significa plenitud o culminación. Es comparable con el cielo, y algunos creen que tiene una ubicación física en el centro de la Vía Láctea. Hubo una clara influencia hindú y budista en el desarrollo del gnosticismo, que se remonta hasta el año 600 a.C., en Babilonia, cuando los judíos fueron capturados en Jerusalén y llevados a Babilonia, y son inscriptos ante la religión dualista de los zoroástricos.
Así comenzamos a entender la idea de la batalla entre la luz y la oscuridad, que es fundamental para el gnosticismo. 300 años después, los judíos místicos se van a vivir a Alejandría, Egipto. Paralelamente a su llegada tenemos misioneros budistas que vienen de la India a Alejandría, donde hay una biblioteca increíble, la Biblioteca de Alejandría, y reuniones de eruditos de todo el Medio Oriente y Asia, todo formulando ideas sobre el mismo tema, la transformación humana y la ascensión a los reinos celestiales. Esto se convirtió entonces en la base del movimiento esenio. El movimiento de los esenios comenzó en realidad con los terapeutas, quienes eran misioneros budistas en Alejandría, llevando su conocimiento a esa parte del mundo. Luego los esenios regresaron a Jerusalén, a Palestina. Se convirtieron en los progenitores de quienes más tarde serían los gnósticos, aquellos que pueden ser descritos como los hijos de los esenios. Pero los mismos esenios son hijos de los misioneros budistas, que trajeron la gnosis de la India. Así que observamos todo un linaje con los que tratamos de lidiar. Cristo es una fuerza espiritual o de luz. Es transmisible. Sabemos esto porque Juan el Bautista era el bautista esenio de Jesús, y en el bautismo, Él le transmitió el Espíritu Santo, que es el Cristo. Después del bautismo, Jesús es llamado Cristo, o el ungido, porque ha recibido esta fuerza o vibración de luz. En el contexto gnóstico, los arcontes son denominados como los gobernantes. Son considerados agentes del Demiurgo, el creador del universo. El apóstol Pablo no es un halagador con los arcontes, al describirlos como seres demoníacos que buscan controlar a la raza humana. Escribió cartas advirtiendo a la humanidad sobre los arcontes, y cómo estaban intentando infiltrarse en la raza humana. En los textos gnósticos se señala que la Tierra estaba siendo invadida por una especie extraterrestre llamada arcontes. Los arcontes son como un parásito espiritual energético intergaláctico, que invade las mentes y la psique de la gente común, y los convierte en una especie de psicópatas. Los gnósticos creían que estas entidades negativas habían entrado en la psique de la mayoría de nuestros líderes, ya fueran reyes o políticos. Predicaban que uno nunca debe caer bajo el dominio de un líder o de una religión, ya que eso nos dejaría expuestos a esas fuerzas alienígenas. Lo que se describe en el Génesis no es la creación del mundo, sino la creación de la simulación. El dios malvado del Antiguo Testamento sería esa fuerza arcóntica. Los gnósticos narraron como desde un enfoque diferente. La Biblia nos habla sobre el momento en que los hijos de Dios, los hijos de los dioses según el texto original, se cruzaron con las hijas de los hombres y básicamente cambiaron a la raza humana. Los gnósticos se refieren básicamente a lo mismo en los textos de Nag Hammadi, pero hablan de la infusión como resultado de lo que ellos llaman el falso espíritu. En realidad, el falso espíritu es una expresión de esa distorsión, y el punto en común a través del tiempo entre una fuerza del bien y otra que representa el mal, que luchan por la supremacía. Cuando la gente habla de tener un lado oscuro, se trata de ese falso espíritu. Los nativos americanos tienen el concepto de dos logos dentro de cada persona. Uno es la bondad, empatía y compasión, y el otro es maldad, violencia y odio. Y dicen que ganará el lobo que cada quien alimente más. Por supuesto, tenemos una sociedad en esta falsa realidad diseñado específicamente para alimentar al falso espíritu, que es una distorsión arcóntica, que influye en el comportamiento y la percepción humana. Es una banda de frecuencia, tiene que serlo, porque es una manifestación de la banda de frecuencia arcóntica. El apóstol Pablo narra la teoría gnóstica de la invasión alienígena, la introducción de arcontes en la raza humana, y nos advierte sobre estos extraterrestres que buscan apoderarse de nuestras almas. Los sadoquitas eran los más conservadores del movimiento esenio. Creían en la perfección humana. Es decir, que podemos llegar a ser santos, íntegros, tal como lo eran Adán y Eva. En la versión gnóstica del Jardín del Edén, Adán y Eva no tenían cuerpos de carne y hueso, tenían cuerpos de luz. Y como castigo, el dios Yahvé, del Antiguo Testamento, había creado mantos de piel para la humanidad. Los cuerpos de carne y hueso que ocupan. Los gnósticos intentaban reclamar nuestros cuerpos de luz originales. A eso se refería los sadoquitas como perfección, regresar a nuestra perfección original. Y esto es muy duro para algunos, pues se miran y piensan:
¿Quién eres tú para ser perfecto? Nadie lo es. Pero los sadoquitas creían que podíamos transformarnos en seres de luz perfectos, volviendo hacia nuestra forma original. El gnosticismo fue atacado y devastado por el cristianismo ortodoxo, porque afirmaba tener las enseñanzas secretas de Jesús viviente, reencarnado o resucitado. El gnosticismo también promueve la idea de que cualquier individuo puede tener una experiencia personal y visionaria con Cristo resucitado. Si puedes tener eso, ¿para qué necesitas un papa? ¿O un sacerdote? ¿O una jerarquía eclesiástica? No necesitarías nada de eso. La Iglesia vende al Jesús antiguo, sus acciones pasadas. El gnosticismo nos dice que avancemos al futuro, que sigamos adelante. Hoy en día, experimentamos el renacimiento del gnosticismo en todo el mundo. Estamos recuperando el conocimiento de los evangelios gnósticos. También los manuscritos del Mar Muerto, y ahora la literatura popular se abre a las verdaderas enseñanzas de Jesús, lo cual es sencillamente increíble. Así que cuando más revaluemos nuestra propia identidad, el pequeño yo hasta el infinito, mientras más expandamos nuestra conciencia, fuera de la banda de frecuencia de la fuerza arcóntica, del espíritu falso, menos impactará a nuestro comportamiento y en nuestras percepciones, y emergeremos del corazón. ¿Qué dicen los gnósticos? El espíritu falso endureció los corazones de la humanidad, justo para lo que fue diseñado. Esta es nuestra conexión con la conciencia infinita. Quieren dominarnos la mente y el vientre, con emociones de baja vibración. No nos quieren aquí. Todo es sistemático. Podríamos hablar eternamente sobre cómo se desarrolla todo, y cómo se hace, pero ¿cómo se deshace? Está allí y todo viene de él. El corazón lo sabe porque está conectado a un nivel de conciencia que sí sabe. Esta sociedad adora el intelecto. El intelecto es inútil comparado con el conocimiento, con la sabiduría que viene de aquí. Por lo tanto, todo el sistema educativo, los medios de comunicación, todos ellos, todas las fuentes de información, están dirigidas al intelecto, no al verdadero yo. Honramos a los científicos porque tienen un gran intelecto, pero tienen una gran conciencia más allá del intelecto. Podemos cambiar eso cuando queramos, porque tenemos el control. La idea de que alguna fuerza externa está en control es completamente falsa. Nos controlan porque nos convencieron de que no tenemos poder, tampoco control sobre nuestras vidas o sobre las cosas que pasan. Y mientras lo creamos, así será nuestra experiencia. Pero podemos cambiarlo ahora, solo hay que tomar la decisión. Para resumir un poco, a los que llamamos reptilianos, también los grises, todos ellos son manifestaciones de esa fuerza arcóntica. Es curioso que los textos de Nag Hammadi mencionen dos de las formas en la que la fuerza arcóntica se materializa. Una vez a través de la forma reptiliana y otra es como un feto gris. Por lo tanto, lo que los reptilianos y los grises están haciendo es la manipulación de la sociedad humana, una élite híbrida y reptiliano humanoide que actualmente representa el 1%. Esa élite y la unión entre reptilianos y grises son la materialización de esta fuerza arcóntica. Y en última instancia, esa fuerza sin forma, esa distorsión, es lo que está manipulando la sociedad humana. Ciertamente casi todos los relatos que se ha encontrado, todos antiguos, como los manuscritos de Nag Hammadi, y todas las personas que han tenido experiencias al día de hoy, hay algo en común entre todos ellos, y es que esta fuerza se alimenta de las emociones humanas de baja vibración, de las diversas expresiones de miedo. Y cuando este secuestro ocurrió, el miedo llegó a nuestro mundo. Esa fuerza arcóntica, ese espíritu falso, es lo que llamamos miedo. Y como solo pueden alimentarse de aquello que está bajo su conexión de frecuencia, si son el miedo, y necesitan absorber energía dentro de esa frecuencia, ¿qué energía necesitarían crear? ¿Miedo tal vez? Sí, miedo, y tanto como sea posible. Veamos el mundo. ¿Qué supone la Segunda Guerra Mundial en cuanto al miedo, y otras cosas, la ansiedad y todo eso? Violencia, conflicto. Entonces, si miramos el mundo desde esa perspectiva, ciertamente podemos explicar por qué ocurren ciertas guerras y cuáles son sus consecuencias. Pero desde la óptica de la fuerza arcóntica, la guerra en sí misma es un fin. Planean un desarrollo ideal,
por la forma en que manipulan la sociedad humana, pero la guerra es tan solo un fin en sí misma. Cuantos más conflictos bélicos ocurran, tanto individuales como colectivos, mayor es la energía que se crea. Veamos el reino animal. Veamos los reinos no humanos de esta realidad. Son campos de batalla. Todos sobreviven matando algo más. Todos están constantemente aterrados por el próximo peligro, y no creo que sea por coincidencia, sino más bien por diseño. Se alimentan de nosotros, porque todo es muy similar a los Borgs de la serie Viaje a las Estrellas, que por cierto, volaban en cubos negros, uno de los antiguos símbolos de Saturno. Así que la asimilación es absorber la conciencia humana en sí misma, al igual que los Borgs hablaban de asimilar personas en su mente colmena, conectando la conciencia humana, las mentes con la inteligencia artificial a través de la tecnología. ¿Y qué crea eso? Una mente colmena. Una asimilación. Luego surge la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? En su forma primitiva, es la fuerza arcóntica. Y nosotros, la raza humana, en nuestra insensatez intelectual, estamos construyendo un vehículo tecnológico para esa fuerza que no tiene forma terrenal, no solo para dominar nuestras mentes, sino también el mundo. Podemos ver cómo la inteligencia artificial está conquistando el planeta, y apenas acaba de comenzar. Este es otro tema sobre cómo la agenda transhumanista es la agenda arcóntica para asimilar a la raza humana en sí misma. El renacimiento de las creencias gnósticas está en marcha a nivel mundial. Esto ocurre ante el colapso de la mayoría de las instituciones antiguas. Quizás estos imperios fallidos de falsos sistemas de creencias pueden ser reemplazados por una filosofía a nivel mundial, que celebre el conocimiento y la curiosidad. Suscríbete para más vídeos. Hasta la próxima.